Para evaluar a un profesor, muchas personas probablemente se equivocan al querer saber el conocimiento que tiene el mismo sobre su clase, pero no empiezan a observar o analizar cómo este profesor llega a los alumnos, si sabe hacerlo, por ejemplo, si tiene las palabras adecuadas, los gestos adecuados. Así es que sobre ese tema vamos a conversar con Rosana Cordano Ripamonti, quien es gerente de proyectos de Conversio Consultores, para que nos comente un poquito más respecto a esta necesidad que deben tener los profesores de también capacitarse en esos aspectos. ¿Cómo comunicamos a los alumnos? Sabemos llegar a ellos porque podemos conocer mucho, ¿no? Tener grandes conocimientos, pero si no lo sabemos transmitir, ¿cómo? Exactamente. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Sí, este es un tema sumamente importante. En los últimos años se han incrementado mucho las capacitaciones en el área de las habilidades que le llamamos duras, ¿no? Didáctica, conocimientos, informática, y nosotros estamos generando una propuesta desde el coaching ontológico para el desarrollo de habilidades sociales que parten de los principios de comunicación. Básico, empezar aprendiendo a escuchar. ¿Y nuestros profesores carecen de ese don, de saber escuchar a los alumnos? Pienso que muchos de los profesores tenemos la intuición sobre cómo escuchar y a veces nos faltan herramientas, tips, para poder concretarnos y no quedarnos solo en la historia que nos está contando el estudiante o de repente el papá que viene a conversar con nosotros. Nos compramos el cuento completo, que es importante, que es simpático, pero la gran información está detrás de esa historia. Porque detrás de esa historia es que están las creencias, están las emociones, está este manejo corporal, que hace que ese discurso adquiera un sentido diferente cuando nos cuenta un papá que cuando nos cuenta otro, ¿no? Antiguamente teníamos profesores muy autoritarios, ¿verdad? Ellos lo que su palabra es ley y no escuchaban mucho a la Biblia. Ese no es el perfil de profesor que ahora se necesita, ¿verdad? ¿O si lo es? Yo pienso que todas las generalizaciones son odiosas, porque en todas las generaciones ha habido un poco de todo. Se me enredó la lengua. Entonces, sí, yo me acuerdo de haber tenido profesores sumamente cercanos, y estamos hablando de varios años atrás. Sin embargo, también habían algunos muy rígidos. Y en el caso de ahora yo creo que se encuentra también un poco de ambos. ¿Y ese es el éxito, la combinación de ambos estilos? Yo pienso que cada momento requiere un tipo de liderazgo diferente. Hay momentos en que se necesitan liderazgos más resolutivos, más de tomar acción, de enfocarnos en la meta. Hay momentos en donde necesitamos liderazgo más desde el cuidado, desde la escucha, desde la apertura. Otros en donde necesitamos unos liderazgos más flexibles para poder innovar, para poder empezar a crear cosas nuevas y para eso permitirnos romper un poco, tal vez, con esos liderazgos más normativos, en donde la estabilidad, el tener la seguridad de cómo van a ser las cosas antes de empezar es absolutamente necesario. Suponemos que es importante entonces tener algún tipo de conocimiento de conocer cómo piensa el alumno, cómo actuar cuando el alumno presenta un problema o trae un problema de casa para que no se distraiga, ¿no? ¿Qué tipo de capacitaciones están a la mano de los docentes o todavía hay que justamente buscarlas? Es muy difícil acceder a ellas. Todavía se escucha poco, cada vez se escucha más y eso es bueno. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ya desde hace 3 o 4 años con colegios, con profesores y partimos precisamente de lo que tú decías, de la capacidad de analizar y de observar qué tipo de alumno tengo, de qué cultura viene, de qué costumbres viene, porque muchas de sus reacciones van a ser producto de esa cultura. Por lo tanto, a la hora que yo como maestra me comunico con él, me estoy comunicando también con sus padres, con su casa, con su historia. Entonces, desde allí es bien rico el trabajo que se puede realizar cuando nos enfocamos en desarrollar esas habilidades sociales que tienen que ver no solamente en hablar, sino ver cómo es que digo, qué elijo decir, para que le pueda funcionar a la otra persona, para que la otra persona pueda encontrarle un sentido y dancemos juntos. No sea yo como maestro el que estoy dando como consejos todo el tiempo, sino que pueda la otra persona también ir encontrando su propio camino. Y dígame, por favor, que dentro de los consejos que ustedes pueden dar a los profesores, ya no se encuentra pues el de jalar las orejas. A mí me la jalaban mucho cuando yo estaba en primaria. Las patillitas. Las patillas, era un... Ay, ya no hay esas cosas, pues, ¿no?
Esperamos que no. Esperamos que no. El tema del manejo emocional entra también dentro de las habilidades sociales. Y a veces cuando hay algunas personas, en general, no solamente los maestros, también le pasa a los papás, nos pasa entre amigos, cuando vivimos como un estado de ánimo como un poco colérico, entonces es mucho más fácil tener un tipo de reacción corporal o de repente usar una palabra poco adecuada, un insulto por ejemplo, una burla sarcástica a veces en el salón también puede hacer muchísimo daño. Y el profesor lo puede hacer como una broma y el niño se puede sentir buleado por el profesor. No hay que ponerse al nivel pues, de los escolares, hay que siempre que ellos noten una diferencia, ¿verdad? Que están frente a un líder. Exacto, entonces es muy importante que el maestro empiece a aprender a navegar dentro de sus emociones, de tal manera que se dé cuenta cuándo es que está respondiéndole al niño en función de lo que siente él y no de lo que está haciendo el niño. ¿Es verdad que ustedes han hecho un análisis respecto a la autoestima de los profesores? ¿Que la autoestima de los profesores peruanos es baja todavía? ¿Hay problemas? Sí, todavía en general el nivel de autoestima de los maestros tiende a ser menos que en otras profesiones. ¿A qué se debe? Hay varios factores. Tenemos una historia importante, ¿no? Como observadores del mundo, los maestros venimos desde muchos años trayendo esta idea de que estamos siendo maltratados, no estamos siendo bien reconocidos, bien remunerados. Entonces, a veces eso hace que se disminuya el nivel de autoestima. Por otro lado, también hay un grupo de maestros que a veces siente que tienen pues, la verdad y son como los sabios. Y ahí pues podemos escuchar un poquito de ego, ¿no? Y también el hecho de que aparezca un poquito de ego indica que el nivel de autoestima es un poquito bajo. Menos mal también hay muchos profesores que sí, manejan un buen nivel de autoestima y saben poder diferenciar lo que está pasando con ellos de lo que pasa con sus adolescentes, por ejemplo, de lo que pasó en su adolescencia, de lo que están pasando los estudiantes ahora, para poder brindarles a los estudiantes de hoy lo que hoy necesitan. Bien, ¿cómo los maestros que nos están viendo pueden llegar a estas capacitaciones de Conversio? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Conversio Consultores. Nos pueden llamar por teléfono. Mi número del celular es 99-615-5656. Y ahora estamos en convenio con la Universidad Marcelino Champañán. Si me permites, puedo presentarles un diplomado que empieza justo la primera semana de abril. Esta primera semana de abril está empezando un diplomado que dura más o menos unos 5 meses, 2 veces por semana, en donde vamos a tratar todos estos temas. Elevar el autoestima, mejorar la comunicación efectiva, el trabajo de comunicación corporal, el manejo emocional, para que no solamente podamos transformar nosotros y convertirnos en el comunicador que nuestro estudiante y padre de familia necesita, sino que también podamos acompañar a estos estudiantes y a estos papás a poder encontrar y conseguir las metas que ellos desean. Bien, muchas gracias entonces a la señora Rosana Cordano, gerente de proyectos de Conversio Consultores, por esta visita de repente. Muchas gracias. De nada, los esperamos hasta el 26 para las inscripciones. Pues bien, de esta manera entonces cerramos nuestro bloque de vuelta al colegio. 2:17.